El cristianismo teocrático, por Teodoro Darnot. El cristianismo teocrático es la teología política para la construcción de una sociedad cristiana venezolana, de un Estado teocrático. La necesidad se presenta en primer lugar para sustituir el modelo pagano de nación, el cual constituye pecado de prevaricación de todo el pueblo venezolano sin exceptuar ni siquiera una sola persona. Todos los venezolanos tenemos responsabilidad ante Dios por el ordenamiento jurídico, social, político, cultural, moral y espiritual pagano que hemos levantado en nuestro país o que hemos ayudado, hemos colaborado con él en su levantamiento, en su fortalecimiento, en su extensión. Este es un pecado político, un pecado de prevaricación delante de Dios, pues el modelo pagano venezolano constituye lo que la Biblia denuncia como la abominación desoladora o la abominación destructora. El máximo oponente a Dios, el sistema social, político, cultural, moral, espiritual de los demonios, el cual se levantó o fue levantado en Venezuela por los revolucionarios paganos de los siglos XVII y XVIII. Lo que es la democracia, la república democrática o el Estado laico, la sociedad laica. Cuando el propósito fundamental de Dios y su voluntad perfecta es la sociedad cristiana, el Estado cristiano. De allí la necesidad de un cristianismo que abarque lo social, lo cultural, lo político, lo jurídico, lo moral y cada uno de los aspectos de la vida acá en el territorio nacional venezolano. De allí surge el cristianismo teocrático como teología social, como teología cultural, moral, jurídica, política del pueblo de Venezuela. Como dijimos, el cristianismo teocrático no es un cristianismo laico, es un cristianismo espiritual. No es un cristianismo que se reduce al culto, al rito, sino que es un cristianismo que abarca completamente la vida humana en Venezuela, con la visión de extenderse hacia las naciones de América. El cristianismo teocrático es la piedra cortada, no con mano, es el Cristo mismo que encarna en un pueblo como un ideal, como el ideal del reino de Dios, que responde a la oración: hágase tu voluntad en la tierra en la misma forma como se hace en los cielos. Hágase tu voluntad significa el fin del vicio, de la idolatría, el culto a los demonios, de la prostitución, de la diversidad de género, de la violencia social, de todo aquello que nos enferma, nos destruye y nos separa de Dios. El cristianismo teocrático es el elemento teológico que persigue la unión de todo el pueblo venezolano en torno al ideal de Dios y de Cristo.
de una nación santa. El cristianismo teocrático es la teología de todo el pueblo de Venezuela en estos tres principios: un Dios, una ley y un pueblo santo. Es el comienzo de la cristianización de toda la sociedad venezolana, de todos los elementos que componen la vida venezolana. Es la cristianización de los lugares, de las personas, de todo, absolutamente todo queda cristianizado y nada queda fuera del cristianismo. Estamos hablando de una nueva Venezuela, una Venezuela de cultura cristiana, de política cristiana, de leyes cristianas, de Estado cristiano, de gobierno cristiano. Es el fin del modelo pagano de cultura, el fin del modelo pagano de sociedad, el fin del modelo pagano de Estado, el fin del modelo pagano de gobierno. O sea, es el fin del imperio de Satanás en Venezuela y es la liberación del pueblo venezolano del pecado de prevaricación en que históricamente fue sumergido por los revolucionarios secularistas, paganos, francmasones. El cristianismo teocrático es la construcción de una nueva sociedad, ya no de vecinos, ya no bajo el concepto de vecindad, sino de hermandad nacional, de familia nacional, que supera todo lo que nos divide y lo que nos confronta. La República Teocrática Cristiana de Venezuela es el objeto final del cristianismo teocrático para la gloria de Dios. Estamos llamados todos a conocer el cristianismo teocrático. Usted puede buscar toda la información que desee respecto al cristianismo teocrático en nuestras páginas web de Teocracia Cristiana Venezuela. Búsquenos por Google, en mi canal de YouTube, Teodoro Darnot, y allí pues tendrá más información sobre el cristianismo teocrático. Es una teología que debemos de asumir con fuerza histórica para llevarla a su praxis. Es una teología que nos presenta el ideal de la nación cristiana, como dice segunda de Pedro 2:9. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el destino de Venezuela. Estamos anunciando a través de esto el fin del Estado laico, el fin de la Venezuela laica, de la Venezuela libertina, del libertinaje, de todo aquello que significa el irrespeto, de todo aquello que significa desprecio a los valores cristianos. Las televisoras en Venezuela pasarán a ser controladas por el cristianismo, de tal manera de llevar educación cristiana a los hogares, de llevar conocimiento de Dios a los hogares. Las radioemisoras estarán al servicio de Dios y del cristianismo teocrático. Los medios de comunicación escritos de igual forma pasarán también al control del cristianismo teocrático. Y toda esta fuerza, todo este poder estará a la disposición de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo para la transformación de la nación. El modelo educativo cristiano, porque el Ministerio de Educación Cristiana estará también para formar al nuevo hombre venezolano, a la nueva mujer venezolana, como cristianos, como santos, como personas capaces de discernir entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es de Dios y lo que no es, para rechazar todo lo que no sea de Dios y para asumir todo lo que es de Dios. El Ministerio de Educación Cristiana, la cultura cristiana, el Ministerio para la Cultura Cristiana en Venezuela. Entonces, son cosas que van a acontecer pronto en nuestro país. Estamos luchando por eso. Desde este humilde trabajo, porque Dios comienza las cosas a veces desde abajo, en la mayor parte de las veces es desde lo humilde, desde lo pobre. Y luego posteriormente esto va creciendo y va tomando fuerza. Y así está ocurriendo en Venezuela. Dios escogió a un hombre, según como Él ha designado, o en sus designios, como dice, lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios, para humillar a lo que se cree, a lo que desprecia, a lo que discrimina. Entonces Dios escoge lo despreciable. Y entonces cuando el hombre pretende desconocer y despreciar lo que Dios escoge, entonces el hombre se coloca en contra de Dios. Dios libre al pueblo venezolano de que adopte la postura en contra de Dios y de sus designios. Y Dios ha escogido a un hombre para traer este cambio nacional a Venezuela. Yo soy el precursor de la teocracia para Venezuela, pero detrás de mí viene otra persona, un hombre espiritual, un hombre cristiano, un hombre santo de Dios, un hombre de probada moral, que será el instrumento de Dios para regir y para ordenar este país. A mí solamente me ha tocado la humilde misión de anunciar al pueblo venezolano lo que es la voluntad de Dios para este país, la República Cristiana Teocrática de Venezuela y el nuevo orden teocrático espiritual de Venezuela, Venezuela como la primera teocracia de América. Gracias por su atención, Dios les bendiga en esta mañana, que la paz de nuestro Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea abundando en ustedes. Y preparémonos para vivir en teocracia, porque la solución de parte de Dios viene para todos los venezolanos, para que disfrutemos una Venezuela de paz, de respeto, de seguridad, de abundancia, y olvidemos todo el pasado de dolor y de lágrimas que hemos vivido. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Hasta una próxima oportunidad.